Dicen que no todo lo que reluce es oro. La época dorada del cine mexicano fue una era de esplendor, reconocimiento internacional y rostros inolvidables en la gran pantalla. Pero, detrás de esa cortina de aplausos y luces, se ocultaban secretos que muy pocos se atreven a revelar. Entre camerinos impregnados de perfumes costosos, fiestas exclusivas donde solo accedían los privilegiados, y pasillos sombríos donde se desvanecían los ecos de conversaciones prohibidas, surgieron rumores que, hasta hoy, ponen la piel de gallina. ¿La razón? Se dice que algunas de las estrellas más queridas y admiradas de aquel tiempo no alcanzaron la cima únicamente por su talento, sino por haber hecho pactos con fuerzas que escapan a toda lógica humana. Algunos lo llamaban superstición barata, pero otros aseguraban haber presenciado con sus propios ojos rituales extraños, invocaciones prohibidas y compromisos con entidades oscuras. Todo a cambio de fama, belleza eterna y un legado que sobreviviera incluso a la muerte. Hoy te contaré las 10 historias más escalofriantes y desconcertantes de aquellos íconos que, según los rumores, firmaron con lo desconocido. ¿Estás listo para descubrir lo que nunca te contaron del cine de oro mexicano? Pues agárrate fuerte, porque esto apenas comienza. La imagen que todos recuerdan de Sara García es la de una dulce y afectuosa abuelita, esa figura entrañable que parecía salida de los cuentos más reconfortantes. Pero detrás de esa fachada de ternura se esconde una historia mucho más oscura, una historia que ha alimentado rumores de pactos demoníacos y sacrificios extremos. Cuenta la leyenda que Sara García hizo lo impensable para asegurar su éxito en el cine, se arrancó todos los dientes sanos de su boca, con la esperanza de ser elegida para papeles de anciana. Aunque muchos lo consideraron un acto de entrega artística, otros afirmaban que aquello formaba parte de un ritual de ofrenda, una prueba de sangre para demostrar su compromiso con fuerzas ocultas. Y el sacrificio, según los rumores, funcionó. Sara se convirtió en la abuelita más célebre del cine de oro, un rostro inconfundible que se mantuvo en la cima de la industria durante décadas. Pero algunos creen que su longevidad y éxito no fueron mera coincidencia, sino el resultado de un pacto sellado en las sombras. Se dice que, por las noches, Sara realizaba ceremonias secretas en su hogar, rodeada de velas y símbolos arcanos, buscando mantener la protección de las entidades a las que había ofrecido tanto. Quienes vivían cerca aseguraban escuchar susurros extraños y cánticos que se colaban por las ventanas, sonidos que helaban la sangre de aquellos que se acercaban demasiado. A pesar de su imagen pública de bondad y calidez, en privado, algunos afirmaban que su mirada podía tornarse fría y calculadora, como si siempre estuviera un paso adelante de quienes la rodeaban. Su habilidad para mantenerse vigente en una industria tan volátil era, según los rumores, una prueba del poder adquirido a través de sus sacrificios. Con el paso del tiempo, la leyenda de Sara García se consolidó. Y aunque jamás se confirmó ninguna de estas historias, la duda persistió. ¿Fue su éxito y longevidad fruto de un talento innegable y una dedicación insuperable, o había algo más oscuro en juego? Lo que es indiscutible es que Sara dejó una huella imborrable en el cine mexicano, convirtiéndose en un ícono que trascendió generaciones. Pero en las sombras, su historia sigue susurrándose, como un recordatorio de que, en el mundo del espectáculo, no todo es lo que aparenta. La figura de Sara García, con su apariencia de abuelita amorosa, oculta un enigma que ha fascinado a muchos. Sus contemporáneos la describían como una mujer de férrea determinación, capaz de cualquier cosa por alcanzar sus metas en el mundo del cine. A lo largo de los años, su historia ha sido un tema recurrente entre quienes disfrutan de las leyendas urbanas del cine de oro mexicano. La decisión de arrancarse los dientes, vista por algunos como un acto de extrema entrega, fue interpretada por otros como un sacrificio ritual. Este gesto tan radical se transformó en el eje de relatos que la relacionaban con lo oculto. Se decía que Sara, al igual que otras luminarias de su época, había hecho un pacto con lo desconocido para asegurar su éxito inquebrantable. Las narraciones sobre sus ceremonias nocturnas, realizadas en la privacidad de su hogar, alimentaron la fascinación por su figura. Los vecinos que escuchaban susurros y cánticos en las noches más tenebrosas no podían evitar especular sobre el verdadero origen de su fama y fortuna. A pesar de estas versiones, Sara García siempre será recordada como una de las actrices más queridas y respetadas del cine nacional. Su legado, marcado por una carrera brillante y personajes inolvidables, continúa inspirando a nuevas generaciones de actores y cineastas. La leyenda de Sara García nos invita a reflexionar sobre las historias que se ocultan tras el resplandor del espectáculo. ¿Cuánto de lo que vemos es auténtico, y cuánto es producto de pactos secretos y sacrificios impensables?
La fascinación por estos relatos refleja nuestro deseo de comprender el precio del éxito y las fuerzas invisibles que podrían estar detrás de él. Sea cual sea la verdad, la figura de Sara García sigue viva en la memoria colectiva, un ícono del cine de oro que nos recuerda que, a menudo, las leyendas más inquietantes se esconden justo al otro lado de la pantalla. Pero si hubo alguien que supo moverse con maestría entre el misterio, el poder y la fascinación, esa fue María Félix. No solo era una diva, era una fuerza arrolladora. Su belleza, su talento y su presencia imponente la convirtieron en una de las figuras más emblemáticas del cine nacional. Sin embargo, no todos creen que su éxito se debió únicamente a su habilidad artística. Desde hace décadas, han circulado rumores que afirman que María Félix poseía conocimientos de brujería y magia negra. Se decía que utilizaba conjuros y amuletos para influenciar a sus parejas, dominar a sus adversarios y, sobre todo, mantenerse como la soberana indiscutible del cine mexicano. Algunas versiones sostienen que contaba con un santero de confianza que la guiaba en ceremonias privadas, mientras que otras afirman que llegó a sellar pactos para conservar su juventud y hermosura. Y aunque nunca se confirmó nada con certeza, lo innegable es que María Félix desafió el tiempo, el destino y las reglas de la industria como nadie más. ¿Casualidad o el resultado de algo mucho más siniestro? La leyenda de María Félix está colmada de enigmas que parecen escapar a toda lógica. Sus contemporáneos la describían como una mujer de temperamento indomable, cuya sola presencia eclipsaba a cualquiera que compartiera pantalla con ella. No obstante, las historias sobre sus presuntos lazos con lo oculto han alimentado los rumores durante años. Se comenta que María poseía un talismán especial, un objeto del cual nunca se separaba, y que, según las habladurías, le otorgaba protección y dominio sobre quienes la rodeaban. Este amuleto, envuelto en un aura de misterio, era considerado por muchos como la fuente de su seguridad inquebrantable y su magnetismo irresistible. Además, las especulaciones sobre sus rituales nocturnos en su lujosa residencia han capturado la imaginación de quienes se sienten atraídos por el mundo del espectáculo. Vecinos afirmaban oír cánticos y ver luces extrañas, asegurando que la diva realizaba ceremonias para atraer fortuna y conservar su estatus de leyenda viviente. La fascinación por María Félix no se debe únicamente a su indiscutible talento y belleza, sino también a ese halo enigmático que siempre la rodeó, una mezcla de elegancia, misterio y poder que aún cautiva al público. Y aunque jamás se encontraron evidencias definitivas sobre sus supuestas prácticas ocultistas, la duda persiste, alimentando el mito de que su éxito pudo haber sido algo más que fruto del talento. María Félix, con su legado imborrable, continúa siendo un enigma dentro de la historia del cine mexicano. Su vida y trayectoria nos invitan a reflexionar sobre el delgado velo que separa la realidad de la leyenda, recordándonos que, a veces, las historias más asombrosas pueden contener una pizca de verdad. Las anécdotas sobre María Félix han trascendido generaciones, consolidándola como un ícono no solo por su arte, sino también por los enigmas que envuelven su figura. En el corazón de México, donde lo místico y lo tangible suelen entrelazarse, la leyenda de la Doña perdura como testimonio de la fascinación humana por lo inexplicable. Con cada relato sobre sus supuestas prácticas esotéricas, se construye una narrativa que desafía el paso del tiempo, sugiriendo que, tal vez, su poder no radicaba únicamente en su magnetismo, sino también en su destreza para mantener al mundo intrigado por lo que jamás se confirmó. Esa ambigüedad, ese constante juego entre lo que fue y lo que pudo haber sido, continúa siendo el motor de su figura mítica. María Félix no solo es recordada por su talento, sino también por el halo de misterio que cultivó a lo largo de su existencia. En el cine, en la sociedad y en la cultura popular, su nombre resuena con una fuerza que trasciende épocas, recordándonos que, a veces, las historias más cautivadoras son aquellas que permanecen envueltas en un velo de misterio. Así, la leyenda de María Félix sigue viva, invitándonos a imaginar, a especular y a maravillarnos con el universo complejo y fascinante del cine mexicano de antaño, donde el arte, la belleza y el misterio se fusionaron para crear mitos que aún perduran. Y si eso te pareció perturbador, espera a escuchar lo que se cuenta sobre Joaquín Pardavé. Su fallecimiento está rodeado por uno de los rumores más macabros del cine mexicano. Oficialmente, se dice que murió el 20 de julio de 1945 a causa de un derrame cerebral. Pero hay quienes aseguran que su historia real es mucho más escalofriante. Según la leyenda, Pardavé practicaba rituales esotéricos en secreto, buscando trascender las fronteras entre la vida y la muerte. Se cuenta que uno de esos rituales salió terriblemente mal,
dejándolo en un estado de catalepsia, una condición en la que el cuerpo parece sin vida, pero la mente permanece atrapada, completamente consciente. Lo más espeluznante es que aseguran que fue enterrado en ese estado. Y ahí, mi amor, es donde comienza la verdadera pesadilla. Cuando su tumba fue abierta tiempo después, las marcas en el ataúd contaban una historia aterradora. Las uñas del actor estaban desgastadas, como si hubiera intentado rasgar la madera en un desesperado intento por regresar al mundo de los vivos. Y aunque oficialmente nadie quiso hablar del tema, los que vieron el ataúd juraron que Joaquín Pardavé murió 2 veces, una, cuando su cuerpo fue declarado sin vida, y otra, cuando su alma se rindió al no poder escapar. Algunos dicen que su espíritu jamás encontró descanso, y que sigue atrapado entre este mundo y el siguiente. Los vecinos del cementerio cuentan que, en las noches más oscuras, se pueden oír susurros provenientes de su tumba, y que un frío inexplicable recorre el lugar, como si una presencia invisible merodeara entre las sombras. Esta historia ha sido transmitida de generación en generación, alimentando el mito de que Joaquín Pardavé sigue buscando justicia desde el más allá, o quizá, simplemente, el descanso eterno que nunca pudo alcanzar. El caso de Pardavé es uno de los relatos más sobrecogedores y espantosos que han surgido del cine de oro mexicano. Nos recuerda cuán delgada es la línea entre la vida y la muerte, y nos hace reflexionar sobre el precio que algunos estarían dispuestos a pagar por un instante de inmortalidad. Estas historias, situadas entre el misterio y la superstición, nos transportan a un universo donde la realidad y lo sobrenatural se entrelazan, dejando una marca indeleble en la memoria colectiva. Es posible que, en la búsqueda de la fama y la inmortalidad, algunos hayan tocado puertas que jamás debieron abrir. Solo queda en nuestra imaginación, y en las leyendas, intentar comprender cuán profundo es el abismo entre lo que percibimos y lo que realmente oculta la oscuridad. La historia de Joaquín Pardavé es un recordatorio escalofriante de cómo las leyendas pueden evolucionar hasta convertirse en mitos imborrables, especialmente cuando se combinan con el misterio y el temor a lo desconocido. La idea de ser enterrado vivo, consciente pero incapaz de comunicarse, representa una de las pesadillas más profundas del ser humano, y en el caso de Pardavé, añade una capa de horror a su legado en el cine mexicano. Su historia se ha transformado en un símbolo de advertencia sobre los peligros del mundo esotérico y de las fuerzas que no comprendemos completamente. Mientras que algunas personas lo consideran una simple leyenda urbana, otros encuentran en estos relatos razones para reflexionar sobre los límites de la ambición y el deseo de trascender más allá de lo terrenal. Resulta intrigante cómo estas narraciones, aunque carentes de pruebas concluyentes, persisten a través del tiempo, alimentadas por el miedo, el misterio y la fascinación que el público siente hacia las vidas de quienes alcanzaron la fama. Al final, nos dejan con interrogantes sin respuesta y una sensación de inquietud que perdura mucho después de que las luces del cine se han apagado. Katy Jurado. No solo fue una de las actrices más destacadas del cine de oro, sino también una mujer rodeada de un halo místico que pocos se atrevieron a cuestionar. Desde el inicio de su carrera, se le veía siempre portando amuletos, objetos de poder que, según quienes la conocieron, la protegían de envidias, malas energías y de cosas aún más oscuras. Pero su vínculo con lo oculto iba mucho más allá de una simple superstición. Se dice que frecuentaba brujas y santeros de alto nivel para asegurarse de que su estrella nunca dejara de brillar. Participó en ceremonias espirituales donde se invocaban fuerzas desconocidas, y hay quienes aseguran que llevó a cabo rituales de protección tan intensos que algunas personas de su entorno terminaron afectadas. Un rumor inquietante habla de un director que intentó sabotear su carrera y que, poco después, sufrió un accidente inexplicable. Otra historia cuenta que, durante el rodaje de una de sus películas, los técnicos comenzaron a escuchar susurros extraños en el set, voces que nadie podía identificar. Katy Jurado nunca habló públicamente sobre estas historias, pero jamás dejó de llevar sus talismanes ni de realizar sus rituales. Y eso, querida audiencia, dice mucho más de lo que aparenta. La fascinación por Katy Jurado no solo residía en su talento y atractivo, sino en el enigma que siempre la envolvió. Las versiones sobre su conexión con lo esotérico alimentaron el mito de una mujer que no solo conquistó Hollywood, sino que también parecía tener un pie en un mundo más allá de nuestra comprensión. A pesar de los rumores, lo que es innegable es que Katy Jurado dejó una huella profunda en el cine, tanto en México como en el extranjero. Su carrera floreció en una época en la que pocas mujeres lograban sobresalir a nivel internacional, lo cual llevó a muchos a preguntarse si su éxito era fruto de algo más que su impresionante talento actoral.
Las anécdotas sobre su vida personal y sus supuestos rituales siguen siendo tema de conversación entre los amantes del cine de oro mexicano. La frontera entre la superstición y la realidad se vuelve difusa cuando hablamos de figuras tan enigmáticas como Katy Jurado. Al final, su legado perdura no solo por sus inolvidables interpretaciones, sino también por el halo de misterio que supo conservar a lo largo de su vida. Una mujer que, sin duda, comprendía el poder de lo oculto y lo utilizó, quizás, para resguardarse en un mundo lleno de desafíos y rivalidades. Katy Jurado continúa siendo un enigma fascinante, cuya historia nos invita a explorar los límites de lo que consideramos posible y a seguir imaginando las infinitas posibilidades que se esconden tras el telón de la gran pantalla. Su vínculo con lo esotérico y su capacidad para desenvolverse en un entorno dominado por hombres dejaron una huella imborrable en la historia del cine. Las leyendas sobre sus talismanes y rituales no solo reflejan la fuerza de su presencia, sino también el profundo respeto y temor que inspiraba en quienes la rodeaban. Con su mirada penetrante y su aura enigmática, Katy Jurado logró superar barreras culturales y convertirse en un ícono tanto en su país natal como en Hollywood. Su vida, colmada de triunfos y misterios, sigue siendo fuente de inspiración para nuevas generaciones de actrices, que ven en ella un ejemplo de coraje y determinación. Las historias sobre sus encuentros con lo desconocido añaden una dimensión adicional de fascinación a su legado. Aunque ella jamás confirmó ni negó estos rumores, la persistencia de tales relatos a lo largo del tiempo sugiere que, en el mundo del cine, la realidad y la ficción suelen entrelazarse de formas sorprendentes. Más allá de mitos y leyendas, Katy Jurado será recordada por su talento incomparable y su capacidad para desafiar las normas establecidas. Su legado es un recordatorio de que, a veces, las figuras más intrigantes son aquellas que mantienen un pie en lo visible y otro en el misterio insondable. Y hablando de figuras emblemáticas, hablemos ahora de Germán Valdés, mejor conocido como Tintán, un comediante entrañable, un ídolo del pueblo, el alma de cada celebración, pero también una personalidad envuelta en teorías inquietantes. Con el paso de los años, han surgido rumores que insinúan que su éxito no fue únicamente producto de su carisma y talento, sino también de vínculos con sociedades secretas que, según algunos, manipulaban los hilos del poder desde las sombras. Se comenta que Tintán tenía relaciones con la masonería y que, dentro de su círculo íntimo, se hablaba abiertamente de su fascinación por los símbolos ocultos, las claves esotéricas y los mensajes cifrados que, según teorías conspirativas modernas, aparecían incluso ocultos en algunas de sus películas. Porque claro, ¿quién sospecharía de un comediante? Y, sin embargo, algunos aseguran que su risa ocultaba un conocimiento mucho más profundo y peligroso. Sostienen que en sus filmes dejó pistas secretas, códigos visuales que solo los iniciados en los misterios de la élite podían descifrar. Pero la historia se torna aún más tenebrosa. Hay quienes afirman que Tintán estaba vinculado con los Iluminados, una sociedad envuelta en teorías sobre control global, pactos oscuros y rituales realizados bajo la apariencia de eventos artísticos o reuniones bohemias. Sus bromas sobre lo paranormal y su interés por la magia, dicen algunos, no eran simples ocurrencias humorísticas, sino una forma sutil de encubrir la verdad, que había formado parte de un grupo que practicaba ceremonias ocultas para alcanzar poder e influencia en la industria del entretenimiento. ¿Crees que todo fue mera coincidencia? ¿O realmente Tintán conocía secretos que jamás debieron salir a la luz? La historia de Germán Valdés, o Tintán, está envuelta en una fascinación que trasciende su capacidad para provocar carcajadas. Mientras reía y hacía reír, algunos susurraban que había algo más bajo la superficie de su éxito. ¿Era simplemente un comediante extraordinario? ¿O logró su fama a través de caminos que la mayoría no se atrevería a recorrer? Las teorías sobre su presunta relación con sociedades como la masonería o los Illuminati añaden un matiz enigmático a su legado, invitándonos, una vez más, a mirar más allá del telón, donde lo oculto y lo visible pueden convivir sin que apenas lo notemos. Se dice que Tintán, con su ingenio y carisma, tenía acceso a conocimientos reservados para unos pocos, y que su capacidad para moverse entre distintos círculos sociales le permitió absorber secretos que otros apenas podían imaginar. Las señales supuestamente dejadas en sus películas invitan a una especie de búsqueda del tesoro contemporánea, un enigma que hasta hoy muchos intentan descifrar. ¿Eran simples coincidencias, o un mapa cifrado hacia una verdad oculta? Lo que resulta innegable es que Tintán dejó una huella imborrable en el cine y la cultura popular mexicana. Su legado sigue vivo, no solo en las carcajadas que aún provoca, sino también en el misterio que lo envuelve y que continúa inspirando teorías y debates.
¿Fue Tintán un genio que supo aprovechar su tiempo? ¿O realmente tuvo acceso a secretos y poderes que le permitieron alcanzar alturas que otros solo podían soñar? La respuesta, tal vez, se haya perdido entre las grietas del tiempo, oculta entre los pliegues de la historia como un chiste privado susurrado entre sombras. La leyenda de Germán Valdés, mejor conocido como Tintán, es una de esas historias que siguen despertando la curiosidad de quienes desean comprender los enigmas del pasado. Su talento para hacer reír y conectar con las masas era innegable, pero las conjeturas sobre sus supuestos vínculos con sociedades secretas añaden un matiz de misterio que jamás ha sido completamente disipado. Se comenta que Tintán sentía una profunda fascinación por lo oculto, un interés que iba más allá de la mera curiosidad. Según algunos, sus películas incluían simbología esotérica que solo los iniciados podían interpretar, y estas señales eran su manera de comunicarse con aquellos que compartían su saber en las artes místicas. La idea de que un comediante pudiera esconder mensajes crípticos en su obra resulta fascinante, especialmente al considerar el contexto cultural de la época. El rumor de su relación con los Illuminati, una sociedad envuelta en teorías de conspiración, añade una capa adicional de intriga a su figura. ¿Fue realmente Tintán parte de un grupo que buscaba el dominio a través de rituales y secretos arcanos? ¿O se trató simplemente de un hombre que, con su inteligencia y creatividad, supo jugar con las percepciones del público, dejándolo siempre preguntándose qué había más allá de su fachada de humorista? Lo que sí es evidente es que Tintán dejó un legado que supera sus películas y actuaciones. Su capacidad para capturar el espíritu de su tiempo y reflejarlo en la pantalla lo convirtió en un emblema del cine mexicano, un artista cuyo impacto continúa resonando en la cultura popular. Décadas después, su figura sigue siendo objeto de admiración y especulación, un recordatorio de que, en ocasiones, las historias más apasionantes son aquellas que se cuentan entre líneas. ¿Fueron meras supersticiones de la época o realmente algunas de las estrellas más grandes del cine de oro sellaron pactos con lo desconocido? Sea como sea, lo cierto es que muchas de estas leyendas perduran, alimentando el misterio que envuelve a los íconos del cine mexicano. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que estas historias son solo rumores o hay algo más oculto tras ellas? En el fascinante mundo del cine de oro mexicano, las narraciones sobre pactos oscuros y fuerzas sobrenaturales han dejado una marca imborrable en el imaginario colectivo. Estos relatos, llenos de misterio y fascinación, nos invitan a explorar la delgada frontera entre la realidad y la ficción, entre lo tangible y lo intangible. Algunos podrían argumentar que estas leyendas no son más que supersticiones exageradas de una época donde lo oculto se entrelazaba con la cotidianeidad. Sin embargo, la persistencia de estos mitos nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del éxito y los sacrificios que, con frecuencia, se rumorea que lo acompañan. Quizás, detrás del brillo y el glamour de las estrellas, se ocultan secretos que jamás conoceremos en su totalidad. Tal vez, el cine de oro mexicano no fue solo un espectáculo visual, sino también un escenario donde lo místico y lo humano se encontraron de formas insospechadas. Al final, las historias sobre pactos y rituales forman parte de la riqueza cultural y mitológica que rodea a estas figuras icónicas. Nos recuerdan que la búsqueda de la inmortalidad, la fama y el poder puede conducirnos por caminos insondables, donde lo desconocido aguarda, siempre observando desde las sombras. La magia del cine reside tanto en lo que vemos en pantalla como en las historias que se cuentan tras ella. Y es esa combinación de realidad y fantasía la que continúa cautivando a generaciones enteras, manteniendo vivo el legado de las leyendas del cine mexicano. Déjanos tu comentario y, si te gustó este video, suscríbete, activa la campanita y prepárate para más historias oscuras, curiosas y perturbadoras del lado oculto del espectáculo. Nos vemos en el próximo.